Pues nada, cuando vino hace un año más o menos la APG a preguntarnos si participamos en la encuesta, inmediatamente decimos sí, porque lo vemos desde el Club de Creativos como una obligación de conocer la verdad, la realidad sobre nuestro oficio. Todos los profesionales que somos, aparte de las edades que tenemos, la educación que hemos tenido, todas las agencias donde trabajamos, nos parece fundamental conocerlo para entender el momento ahora mismo, para ver también un poco hacia dónde va el futuro y también, sobre todo, para conseguir aceptancia como una industria. A mí personalmente me sorprendió que esto no se hizo nunca antes, sobre todo porque somos nosotros quien más conocemos la importancia del data. Y parece mentira que, sabiendo esto, sobre nosotros mismos no tenemos ningún dato. Es como una sorpresa que todavía no estoy asombrado. Y así, cuando llegó el resultado, aparte de la alegría, y ahora lo vais a ver, de los datos, que hay algunos sorprendentes, otros que nos confirman lo que sabemos, pero también una tristeza de haber perdido los años anteriores, que esto ya no es irrecuperable, jamás lo sabremos, pero a raíz de esto vamos a hacer a partir de ahora cada 2 años esa encuesta para que tengamos una constancia y vemos una evolución en lo que es nuestra profesión. Y ahora paso ya directamente la pelota a Adrián, el presidente de la APG. Bueno, un poco como decía Ushi, esto nace de sencillamente un día que estábamos trabajando en un proyecto de APG y teníamos la duda de cuánta gente mayor de 50 años había en las agencias de publicidad, ¿no? Entonces empezamos a buscar el dato y no existía. Entonces dije, si hay alguien que lo sabe en este país, es Concha. Entonces escribimos a Concha. ¿Por vieja o por...? No, por sabia. Concha, por vieja o por sabia, no fastidies. Entonces, bueno, llamamos a Concha y no lo tengo. Y entonces dijimos, pues si no lo tengo Concha es que esto no existe, ¿no? Entonces, sabéis que en Reino Unido la IPA inglesa hace un estudio, lo que se llama un censo, que lo hace de manera anual, donde lo que hacen es tomar un poco la temperatura a toda la industria publicitaria en Reino Unido. Llevan 25 años haciéndolo, con lo cual tienen esta trayectoria que decía Ushi, que aquí lamentablemente no tenemos. Pero bueno, yo creo que este es un primer paso en eso que decía el oráculo de Delfos, ¿no? A la entrada, que ponía lo de conócete a ti mismo, ¿no? Bueno, pues nos parece importante que como industria nos conozcamos, tengamos los datos que dice Ushi, sobre todo primero para conocernos, segundo para mejorar como industria, ¿no? Yo creo que hay una palabra importante aquí que es diversidad, que como industria tenemos que ser una industria diversa y tenemos que ser una industria capaz de reflejar lo mejor posible la diversidad de la sociedad española. Cuanto mejor reflejemos la sociedad española, mejor vamos a poder conectar con la gente que está en la calle, ¿no? Con las personas que al final son a las que nos dirigimos, a las que nos debemos como agencias y como marcas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir un poco a enseñaros algunas de las conclusiones del estudio. Veréis que hay 3 o 4 grandes temas que surgen. Hola. Un poco hablándolo el otro día entre nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es el titular de esto? Y realmente veréis que hay pocas revelaciones wow, pero sí que es la primera vez que todas las intuiciones que ya teníamos se refrendan con números, ¿no? Lo cual es una cosa que parece menor, pero no lo es. Entonces, bueno, si queréis, bueno, estos es un poco los 2 objetivos del estudio. Por un lado, queríamos conocer los perfiles de los diferentes departamentos y las características sociodemográficas de cada uno de los integrantes de nuestra profesión. Y 2, sobre todo, queremos que esta sea hemos puesto el primer estudio porque, ya como decía Ushi, cada 2 años
vamos a ir tomando la temperatura de la industria publicitaria para entender un poco pues, cómo van evolucionando estas métricas, ¿no? Fijaos, esto es un poco la media, ¿no? Dicen eso de que si buscáramos al ser humano medio, se llamaría Mohammed, sería chino y tendría 15 años y no representa nada, pero bueno, para que nos hagamos un poquito la idea, ahora mismo el profesional publicitario en España tiene 36 años y medio de edad aproximadamente. Es bastante repartido 50-50 mujeres-hombres, un poquito más de hombres que en la población general. Este es un dato muy interesante, estamos muy bien formados como profesión, ¿vale? Un 84% de las personas que trabajan en publicidad en España tienen al menos una licenciatura, cuando no un grado superior, un máster. La licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, y como sabéis se ha multiplicado el número de facultades aquí en España en las últimas 2 décadas, pues al final un 40% de los profesionales han cursado esos estudios. Y luego hay otros datos como, por ejemplo, que 2/3 de la muestra tienen menos de 5 años en su empresa actual. Veréis que hay una métrica de la que hablaremos un poquito más tarde que se llama la tasa de rotación, que lo que mira es, bueno, hasta qué punto la gente es fiel a la empresa en la que trabaja o está saltando de una empresa a otra. 7 de cada 10 tienen menos de 15 años de experiencia en el sector y más de la mitad se concentra en Madrid, ¿vale? Es un poco el retrato robot del profesional de la publicidad en España en 2019, ¿vale? Entonces, bueno, si entramos un poco más por departamentos, fijaos, el planner estratégico, que es lo que representamos en APG, la Asociación de Planners, es un poquito más joven de la media, tiene 34 años de edad, pero bueno, no es significativo. Lo que sí es significativo es que es mayoritariamente femenino. Veréis cuando veamos el resto de departamentos, en planning es donde está más equilibrado el reparto entre hombres y mujeres, en términos de cifras totales, un 56% son mujeres, un 44% son hombres. Es el departamento mejor formado o con más años de formación, donde un 45% tienen estudios de posgrado. Y luego, bueno, pues hay cosas como un 42% que tiene una experiencia entre 5 y 15 años y solo un 10% tiene más de 20 años de experiencia en la industria. Bienvenido. Bueno, veréis que es verdad que el planning también en España es una disciplina un poquito diferente a creatividad o cuentas, en el sentido de que bueno, la APG tiene 11 años ahora y la disciplina yo diría que tiene entre 15 y 20 años. Es muy difícil encontrar planners con más de 20 años de experiencia haciendo planning. Hay gente que se ha reconvertido de cuentas, gente que se ha reconvertido de creativos, pero planners per se es difícil encontrar. En creatividad es un poquito mayor el promedio de edad, estamos en 35 años y medio. Ahí sí que los hombres son mayoría, un 60% 60-40, 60% hombres, 40 mujeres. Licenciados en Publicidad y Relaciones Públicas, prácticamente la mitad de ellos. Fijaos aquí como vemos un 30% con una experiencia de menos de 5 años, vamos a hablar un poquito de eso un poquito más adelante. Y un 14% significativamente más alto que los planners, por ejemplo, tienen más de 20 años de experiencia en la industria, ¿no? Si vamos a cuentas, veréis que es un perfil más joven, 33 años, increíblemente, mayoritariamente femenino, un 70% son mujeres, es un poco la fotografía inversa al departamento creativo. Más de la mitad han estudiado Publicidad y Relaciones Públicas y es el departamento más junior. Vais a ver que además hay una relación entre el hecho de que las cuentas sean muy mujeres y muy jóvenes, ¿vale? Eso nos va a generar está generando una fricción que vamos a ver un poquito más adelante. Fijaos, estamos hablando de una profesión que es paritaria pero no igualitaria. Eso es muy importante que lo entendamos. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de números hay tantos hombres como mujeres. A nivel cualitativo, los roles de las mujeres no son iguales que los de los hombres. Notablemente, aquí veis un poco el split en términos absolutos por departamento. Ahora cuando entremos un poquito más en detalle vais a ver que, básicamente para que lo entendamos, las mujeres están son mayoría en roles más junior, los hombres son mayoría en roles más senior, ¿vale? Con lo cual, a efectos prácticos, hay lo que decimos, igualdad pero no hay paridad, es decir, paridad pero no igualdad, perdón. Hay tantos hombres como mujeres, pero no se ocupan de las mismas funciones dentro de
las agencias publicitarias. ¿Vale? Y eso es justo lo que señala esta diapositiva. Fijaos, esto es el director general, ¿no? La dirección general de la agencia. Lógicamente tiene un perfil más adulto, 47,3 años de media, y este es un dato que es preocupante, yo creo. Un 76% de las personas en la dirección general de la publicidad española son hombres, ¿vale? 3/4 partes son hombres, 3 de cada 4 son hombres. Tengo el dato aquí en Reino Unido, por compararnos, que no, bueno, quizás sea útil, quizá no. Es un 74% hombres, 26% mujeres, es decir, que estamos muy cerca de Reino Unido, lo cual no tiene por qué ser una buena noticia, pero sí que nos permite establecer ámbitos de comparación, ¿no? Esto, lo interesante va a ser ver un poco cuál es la evolución de este dato, y esperemos que cada vez pues haya menos hombres y más mujeres hasta llegar a una situación mucho más equilibrada, ¿no? Que es lo que demanda la sociedad y lo que es el signo de los tiempos. Bueno, un 35% de las personas en dirección general tienen estudios diferentes a publicidad y relaciones públicas. Pensemos que la carrera de publicidad y relaciones públicas no es una carrera clásica aquí en España. A lo mejor las facultades tienen 40 años, con lo cual ha habido mucha gente que se ha formado, digamos, que sus perfiles más senior, más adultos, se han formado en otras disciplinas, en políticas, en filosofía, en económicas, y han acabado, bueno, pues dirigiendo empresas publicitarias, ¿no? Lógicamente también, como os podéis imaginar, son el perfil que tiene más experiencia, puesto que el 45% de ellos llevan más de 20 años trabajando en la industria publicitaria. Cuando veáis el estudio en profundidad veréis otro dato, que es que prácticamente no hay nadie que esté en dirección general antes de los 40 años en este país. ¿Eso es normal? Yo creo que, si me preguntáis a mí, me parece que no. Yo creo que en España se mira mucho el DNI a la hora de dar responsabilidades, cuando me cuesta mucho creer que no haya personas de menos de 40 años que tengan capacidad suficiente como para estar dirigiendo agencias en este país, ¿no? Este es otro dato interesante que nos sospechábamos, pero nos ha confirmado. No sé si lo quieres comentar tú, Bea. Bea, sí. Aprovecho para presentarla. Bea Abad es parte de APG, del equipo de APG, y nos ha ayudado con toda la parte del análisis de la información. Ella es planner en Wink. Entonces, bueno, si quieres. Sí, bueno, un poco fijándonos en estas dos variables sociodemográficas de sexo y edad, lo que sí que nos hemos dado cuenta analizando los datos es que en la parte más joven vemos que hay más proporción de mujeres, sobre todo en menos de 30 años vemos que casi llegan un 40%, y si nos fijamos en el segmento de edad de mayor de 40, hay más peso de hombres. Pues lo que comentaba Adrián al principio, las mujeres están en puestos más junior y con menos experiencia, y están en el segmento más joven, y los hombres en esos puestos de mayor responsabilidad tienen más años de experiencia y tienen más edad. Bueno, pueden ser por varias cosas que hemos visto. Lo primero, porque la demanda a nivel laboral en las agencias puede ser excesiva para las mujeres, que a partir de cierta edad tienen responsabilidades personales que, bueno, les impide seguir con esta dinámica de trabajo. Y bueno, también puede ser que tradicionalmente hayan entrado más tarde a la industria publicitaria, que tradicionalmente ha venido siendo, sobre todo en las agencias creativas, de hombres, y ahora sí que se están incorporando con más fuerza. Pero fijaos cómo aquí hay una palabra que sale sin salir, que es la conciliación, ¿no? Parece que en el momento en que una mujer tiene hijos, la vida en una agencia publicitaria es mucho más complicada, ¿no? Si esto fueran pirámides, la pirámide de las mujeres es así: tienes muchas mujeres en la base de la pirámide, en los puestos más juniors, cada vez menos, hasta que llegas a dirección general, que solo hay un 25% de mujeres, y la de los hombres es al revés, una pirámide invertida: tienes menos en la base y tienes más en los escalafones superiores, ¿no? Esto es una de las medidas que también nos gustaría ver evolucionar en futuros estudios, ¿no? En futuras ediciones de este estudio. Es una profesión de jóvenes. Fijaos, aquí lo que hacemos es dividimos por segmentos de edad, y lo que hacemos es comparar nuestro estudio con el Instituto Nacional de Estadística, con el total de la población española. Entonces veis
que la profesión publicitaria está sobre representada en el rango 25-34, tenemos más del doble de lo que es la población general, en 35 y 44 también, y luego en cambio, tanto en los escalafones más adultos como en los más jóvenes, estamos infrarrepresentados. Es decir, en las agencias publicitarias faltan perfiles jóvenes y faltan sobre todo perfiles a partir de 45 años. Es muy difícil encontrar a gente mayor de 45 años en la publicidad española. Ya no os digo más allá de 55 años, muy difícil, ¿vale? Hay una cuestión ahí de edadismo, en el cual, bueno, era una de las intuiciones que teníamos. Era una de las intuiciones, y también fue cuando vino Adrián a plantearme si teníamos el dato de los mayores de 50, le dije, no solamente no lo tenemos, sino que ha sido una de las lagunas que hemos tenido en los objetivos del CDC desde el principio. Porque cuando se fundó el CDC, una de las primeras cosas que salieron es cómo es posible que estoy hablando de hace 20 años, o sea, imaginar, cómo es posible que en este país se desprecie el talento creativo más senior cuando se demuestra que en determinadas áreas sigue siendo perfectamente válido. Es decir, en una dirección de arte, un director creativo de 50 años británico tiene una consideración social, y dentro, social me estoy refiriendo a lo que es el entorno laboral, tiene una consideración social altísima y en este país no existe. Entonces, esa era una cosa que nos llevábamos preguntando mucho tiempo, y cuando vino Irene dije, un momento de contestarlo. Bueno, hemos contestado que efectivamente no existe. ¿Cómo se puede revertir eso? No lo tenemos ni idea, pero por lo menos... Y otra cosa que decías, es muy curioso lo de los jóvenes y las direcciones generales. A lo mejor también hay un tema de la falta de, no de emprendimiento en los rangos de edad más jóvenes en este sector. Así como en otros es más normal, pues porque claro, cuando uno funda una agencia es director general, faltaría más, ya se autotitula director general. Entonces el hecho de que no haya tantos jóvenes es quizá también esa... No falta, yo no diría falta, pero quizá ese espíritu emprendedor menor que en otros sectores. El tema de la edad también hay esa obsesión con la juventud que tenemos en publicidad, ¿no? Que parece que solo hay que hablar a los millennials, ahora solo hay que hablar a la generación Z, y creemos erróneamente que solo la generación Z puede hablar a la generación Z, cuando realmente un buen publicitario, los Tony Segarra, los Miguel García Vizcaíno, son gente que tienen olfato para entender al ser humano independientemente de la edad que tengan ellos y que tengan la persona a la que se dirigen, ¿no? Es un error, ya sin mencionar además el hecho de que cada vez tenemos que hablar más a la gente mayor, porque cada vez hay más gente mayor que está comprando, que está consumiendo nuestras marcas, ¿no? ¿Qué más? Fijaos, esto es otro indicador interesante, que es la tasa de rotación, ¿vale? La tasa de rotación la definimos como las personas que llevan menos de un año en la agencia, divididas entre el total de empleados de la agencia. Y aquí veis como, por ejemplo, entre los jóvenes, sobre todo un 56% de los jóvenes tienen menos de un año de experiencia en la agencia en la que están. Es decir, van saltando de un puesto a otro, de una agencia a otra, de una manera muy rápida. Luego, en la siguiente banda, 25-35, un tercio sigue teniendo menos de un año de experiencia. Bueno, y se va cortando, ¿no? Conforme el profesional de publicidad se va haciendo más adulto, pues va cambiando menos de puesto. Pero el tema de los jóvenes está bastante claro, porque es la época de los trainings. Es que estos se quedan muy poco tiempo y están entre 2 y 3 años actuando de training en las agencias. De ahí viene esta cifra tremenda. Correcto. El problema de la tasa de rotación es que al final está hablando de cortoplacismo, ¿no? El caso de los trainings es un poco particular, pero es verdad que, fijaos, en 25-35, que es un momento en que como publicitario ya tienes unas responsabilidades, si eres cuentas pues llevas tus propios clientes, si eres creativo puedes ser ya director creativo, si eres planner puedes ser director de planning. Hay una tasa de rotación todavía muy alta, lo cual que quiere decir que ese know-how de esos profesionales no se queda en la agencia que los ha formado o que los ha contratado en un momento dado, sino que se va a otros lados, ¿no? Con lo cual es muy difícil al final que las agencias puedan hablar de tú a tú a los clientes cuando un cliente lleva muchos años en una industria y el profesional de la agencia va cambiando de agencia, con lo cual de cliente, ¿no? Bueno, eso es un poco... Sí. Sí, bueno, una cosa que vais a encontrar, os vamos a dar lo que es el estudio
entero os lo vamos a dar os lo va a mandar ahora Inés, pero una cosa que aparece ahí es la ficha técnica de la que hemos hablado, es decir, hemos tenido una tasa de respuesta yo creo que altísima. Aquí hay 1.600 entrevistas, si no me equivoco, es decir, nos respondieron 1.600 profesionales. Vais a ver también en el estudio que son no solamente de todos los departamentos, sino de agencias de distinto perfil, es decir, no solamente agencias creativas, hay agencias de medios, hay de todo tipo, con lo cual con el cientifismo que puede tener una encuesta de este tipo, que lo tiene, yo creo que nos representa perfectamente al sector y que podemos coger los datos que ha arrojado el estudio como una base de comparación a futuro bastante representativa y bastante fiable. Porque bueno, enviamos, y lo hicimos conjuntamente, la APG y el CDC, hicimos el envío en paralelo y bueno, pues 1.600 entrevistas en un sector así no es tan fácil de conseguir. Entonces creemos que los datos reflejan con bastante fiabilidad lo que es el sector ahora mismo, y tenéis la ficha técnica, como digo, en el informe. Y en el informe tenéis también las tablas donde podéis incluso extraer otro tipo de consideraciones. Y bueno, esta es la primera edición, como decíamos. A futuro vamos a seguirlo haciendo cada 2 años, en los años pares, impares. Espero que no se nos olvide, es decir, tocada o no tocada. Hay cosas que nos gustaría incluir que no hemos podido incluir esta vez. Bueno, pues cosas como la nacionalidad, por ejemplo. Es verdad que Ushi aquí, que es un poco representante del mundo de la multiculturalidad, no nacidos en España, pero sí que es verdad que es un tema que nos gustaría que aparezca reflejado en un futuro, que al final es enriquecer, ¿no? Con cuanto más diversa sea la industria publicitaria española, más maneras de pensar diferentes tendremos y más rica será la mezcla creativa. Cosas como otro tipo de minorías, personas con discapacidad, cuántas personas con discapacidad hay en la industria publicitaria española. Bueno, todo ese tipo de datos que al final lo que contribuyen es a enriquecer un poco el conocimiento de las personas que trabajamos en publicidad. Y como decía al principio, ¿no? Cuanto mejor seamos capaces de reflejar la diversidad de la sociedad española, pues mejor estaremos capacitados para comunicar con ellos.